Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este martes 20 de octubre, en que seguimos meditando la palabra de Dios, que nos dice así en este capítulo 12 hoy. Jesús les dijo: tengan la ropa puesta y las lámparas encendidas. Sean como aquellos que esperan que el amo vuelva de una boda, para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los sirvientes, a quien el amo al llegar los encuentre despiertos. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentarse a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega a medianoche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Esto es palabra de Dios. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje? ¿Cuál es el tema central? El tema es estar preparados, estar listos, estar en vela, estar preparados. Y uno dice: ¿para qué tenemos que estar preparados? Tengo que hacer justamente el comentario que bíblicamente, acuérdense que el Evangelio de Lucas fue escrito más o menos en el año 85 a 90 aproximadamente, y en los primeros años de la Iglesia, en el siglo I e inclusive casi el segundo, se tenía el pensamiento de que la venida del Hijo del Hombre iba a ser inminente. ¿Qué quiere decir? Que iba a suceder en cualquier momento. Tal es así que el mismo Pablo, en la carta de los Corintios, cuando está hablando en el capítulo 15 de la resurrección, lo explicita, porque él quiere explicar, a ver, ¿cómo vamos a resucitar? Y bueno, los que estén muertos van a volver a resucitar. Y nosotros, así dice, nosotros los que estemos vivos cuando venga el Hijo del Hombre, nos transformaremos. ¿Qué quiere decir? Que Pablo pensaba que no se iba a morir antes de que venga el Hijo del Hombre. Por supuesto que eso fue hace 2000 años y ese era el pensamiento teológico de aquel momento. Entonces es probable que estén en vela, estén listos, estén preparados, uno dice, para la venida del Hijo del Hombre. Aunque también tenemos que pensar en la realidad del primer siglo y el segundo siglo de la Iglesia. Hasta el séptimo siglo, ustedes saben que como Iglesia crecimos en la persecución. Primero perseguidos por los judíos, porque éramos una secta de los judíos. Y después perseguido por el Imperio Romano, donde se abrió la gran persecución de Diocleciano y de Nerón, en donde descubrir a un cristiano era llevarlo preso y tirarlo a las fieras. No nos olvidemos que, insisto, hasta los 7 siglos, en donde Constantino dio como religión aceptada en el imperio la fe cristiana, hasta ese momento eran perseguidos gravemente. Entonces, el estar preparados era porque mi comunidad podría ser descubierta y allí lo más probable es que nos mataran a todos. Entonces teníamos que estar preparados. Pero uno dice, después de 2000 años, ¿tenemos que estar preparados para la muerte? Bueno, es cierto que la realidad mortal nuestra, y más con esta pandemia, lo sabemos que puede suceder en cualquier momento. Eso siempre fue, con pandemia o sin pandemia. Sabemos que nadie tiene la vida comprada. Cuando Dios me llame, la Madre Tierra me va a recibir. Entonces, ese tema lo tengo que tener claro. Pero estén preparados ¿para qué? Porque no es solo, estamos preparados para la muerte. Bueno, no solo para la muerte, para la vida también. ¿Y por qué para la vida? Porque tenemos que saber discernir, por ejemplo, en esta pandemia, este cambio epocal. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia,
¿cuánto se habló de un cambio epocal? O sea, no de una época de cambio, sino un cambio epocal, un cambio de época. Desde los mayas, que lo que proponían era un cambio de época, no al fin del mundo, como pensaron algunos, ya estaban justamente hablando de este cambio de paradigmas, cambio de perspectiva, cambio de posibilidades. Yo recuerdo que en enero, en una reunión de Consejo de Pastoral Central, yo lo dije. Yo creo que este 2020 nos esperan grandes cambios. Claro, una señora cuando sucedió lo de la pandemia me lo recordó. Usted, padre, lo dijo en enero. Lo que pasa que yo pensé que iba a haber cambios, pero nunca tanto, de verdad. Y uno dice que no estábamos preparados. ¿Acaso no estábamos preparados para un cambio de paradigma que tanto se dice en un cambio epocal? Esto de la pandemia es un cambio de paradigma. Y no nos tiene que asombrar. Y uno dice, ¿por qué? Porque a través de toda la cibernética, indudablemente, se globalizó la pandemia. O sea, todos los países les provocó el fenómeno de la pandemia y todos se hipercomunicaron a través de las redes sociales, a través de todos los medios de comunicación. No estamos exentos en eso de manipulaciones, ya lo sabemos y lo hablamos. Se siente un olor a manipulación, pero no es manipulación de un país, es una manipulación mundial, porque además se está dando esto en lo que pretendieron hacer una guerra económica entre las potencias de China y Estados Unidos, y después resulta que se desencadena esto. Y ahora también, que parecía que las cosas de los años 70, la posguerra de los 60, se había terminado, resulta que emergen fundamentalismos, racismos, viscerales, y emergen divisiones a tal punto de que se empiezan a tensionar las grandes potencias. ¿Por qué? Por los poderes mundiales. Y eso provoca un cambio epocal. A ver. Y sin embargo, algunos pueden decir, uy, estamos perdidos si esto es así. Pero es al contrario. El estar preparados es como los primeros cristianos, estaban preparados para vivir o morir, pero sobre todo para tener una apertura de creatividad a lo nuevo. Y fíjense lo que hicieron posible la fe en millones de personas. En medio de una persecución total, la muerte. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está siempre vivo. Entonces no hay pandemia ni nada que detenga al Espíritu Santo. No hay cosa que nos pueda bloquear y alejar, como dice San Pablo, del amor de Jesús. Nada nos puede separar. Entonces, el proyecto del reino de Jesús es siempre, siempre buena noticia. El tema es, ¿cómo hacemos en esta pandemia, en este mundo globalizado, en este mundo manipulado? ¿Cómo hacemos para ser todos hermanos? Como dice el Papa Francisco en el documento. Que justamente lo que está proponiendo es, en este cambio, podemos, a través de la solidaridad que nos provocó el coronavirus, que nos agarraba a todos, esa solidaridad abrirla al mundo, abrirla a las culturas, abrirla a la política, abrirla a la funcionalidad social, que nos sintamos plenamente todos hermanos, que nos sepamos respetar. Y uno dice, pero eso es un ideal. Bueno, el reino de los cielos es justamente aquel ideal que nos mueve el corazón a ir más allá de las cosas. Por eso es cierto, tenemos que ir hasta más allá de esta pandemia. A ver, ¿qué proyecto de vida me pide Dios? Aquí y ahora, en esta realidad tan cambiante, ¿cómo hacemos para estar preparados, para estar entrenados? Como los directores técnicos entrenan a sus jugadores. ¿Por qué? Porque tienen que prepararse para lo que va a suceder. Y nosotros creo que en esta pandemia también nos tenemos que preparar para un mundo nuevo.
Claro que no va a ser fácil vivirlo, es evidente, porque los cambios de poderes mundiales ya se están notando. Sin embargo, tenemos la certeza de que con nosotros está el Espíritu Santo, con nosotros está Dios. Y por encima de todos los conflictos brillará la luz del Evangelio, la luz de la buena noticia de Jesús, de aquellos hombres y mujeres que desde su corazón hagan brillar la paz. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.